Un gusto de saludarles. Estamos en el canal El Protagonista es el Libro. Esta vez para contarles las lecturas que hice en el mes de octubre. Volvemos en un momento. Muy bien, estamos para mostrar cuáles fueron las lecturas del mes de octubre. En general, suelo leer entre 7 y 10 libros al mes. Este mes leí 9 libros y medio y ya les voy a contar por qué. Me siguen insistiendo varios que me escriben por qué no muestro el rostro. Por una cosa muy sencilla, porque en este canal el protagonista no soy yo, sino que es el libro. Si quieren videos donde me vea yo y donde yo esté presente, donde el enfoque sea otro, vayan a mi canal, Dr. Miguel Ángel Núñez, y allí encontrarán más de 2000 videos sobre diferentes estudios, porque es un canal educativo. Vamos a las lecturas del mes de octubre. En el mes de octubre leí este libro, que es extraordinario. Es un ensayo escrito por John Douglas, uno de los mayores especialistas mundiales en asesinos en serie, secundado por Mark Olschacker, un novelista, que seguramente ayudó para que el libro tuviera mayor fluidez. Mindhunter, es decir, cazador de mentes. Es un libro fuerte, muy fuerte en algunas partes, con cosas que te dejan leerlo, pero que te permite adentrarte en la mente criminal y entender cómo funcionan las mentes de quienes deciden convertirse en asesinos. Ahí está una marca, esta no es mía, de mi esposa, que se entusiasmó con el libro, lleva la página 122. Te los recomiendo a quienes les guste este tipo de literatura o a quienes están interesados en psicología criminal. Este es muy buen libro. Cazador de Mentes, de John Douglas, un psicólogo que trabajó durante muchos años para el FBI de los Estados Unidos. Esto lo voy a dejar aquí al lado. Este librito lo dejé a la mitad. Yo no suelo dejar libros a la mitad, siempre me esfuerzo por leerlos hasta el final, porque digo, a veces le voy a dar una oportunidad y sigo, le voy a dar una oportunidad y sigo hasta el final. Pero en este libro no pude seguir leyendo, no por el contenido, porque Irene Vallejo es genial. De hecho, yo leí el ensayo El infinito en un junco. El problema que tuve con este libro es la letra. Es un libro, es una novela gráfica, pero la letra que hicieron para novelar el libro es muy pequeña. Estuve leyendo con lupa, pero era muy incómodo seguir leyendo con lupa, así que decidí no leer más. Triste porque el librito es muy bueno, pero yo creo que los editores se equivocaron. No pensaron en los viejitos que usan lentes, los miopes, y que además tienen astigmatismo, que les cuesta mucho leer letras tan pequeñas. Así que lo siento, no pude terminarlo, por eso que leí 9 libros y medio. El último libro que leí este mes fue el de Oscar Wilde, de Profundis. Es una larga carta que serviría para análisis de alguna clase de psicología de la personalidad, porque aparte de ser un libro tristísimo, deja en evidencia cómo es posible que un narcisista colonice la mente de un genio, en este caso de Oscar Wilde. Y el tipo se apropia de la mente de Oscar Wilde, un genio, pero con evidentemente deficiencias de tipo psicológica, que permitió que un narcisista, una especie de un individuo tan pobre, tan mísero, como fue la pareja de Oscar Wilde,
lograra tirarlo abajo, enviarlo a la cárcel, ser cómplice de todo eso y además tratarlo como lo trató. Un verdadero vampiro emocional a todas luces. Una carta muy triste, muy amarga, muy distinto a los libros a los cuales nos tuvo acostumbrado Oscar Wilde, que murió el 30 de noviembre del año 1900 en situación muy paupérrima. El primer libro que leí este mes fue la novela de Miguel Delibes, El hereje. Ya la había leído este libro en mi época de estudiante universitario en la Universidad de Concepción, pero no recordaba muchos aspectos. Sabía que la novela era dura, fuerte. La primera parte me costó, de hecho estuve a punto de dejar el libro varias veces, pero como soy de esos que una nueva oportunidad, le voy a dar una oportunidad, etcétera, y como estoy leyendo, siempre leo 3 o 4 libros al mismo tiempo. Entonces eso me permitió ir dando descansos del libro. Pero la segunda parte del libro, de verdad, te devora, vas adelante, porque ahí viene la parte más trágica del libro y la más que te mueve a más reflexión. ¿Cómo es posible que una religión cuyo centro es el amor se haya convertido en una religión de odio, de tortura, de maltrato, de asesinato, etcétera? Y que fue naturalizado y visto como algo necesario en la Edad Media y durante mucho tiempo. Es una vergüenza este libro, una vergüenza para el cristianismo haber tenido la Inquisición. Así que El hereje es un muy buen libro para ambientar esa época. Otro libro que leí este mes fue un ensayo de un muy buen autor, de don Renato Linx, el doctor Renato Linx, un danés que vive aquí en España, Biblia y homosexualidad. Se equivocaron los traductores. Y la conclusión final es que sí, se equivocaron. Medio a medio, como diríamos en Hispanoamérica. Se equivocaron sin lugar a dudas. Pero se equivocaron de la gran pregunta y se lo plantea Renato Linx. ¿A propósito o fue por falta de elementos de juicio para poder traducir mejor? Y las respuestas son dos. Algunos se equivocaron a propósito por ideología y tradujeron ideológicamente algunos textos e introdujeron palabras que en la Biblia no hay, conceptos que no están. Y otros se equivocaron simplemente porque siguieron una tradición, ya sea ideológica o porque tenían pocos elementos de juicio para poder haber elegido mejor las palabras para ser traducidas. Es un muy buen análisis, un muy buen texto. Se lee fácil, aunque es difícil el tema. Otro librito que leí este mes fue de Franz Kafka, Carta al Padre. Es un libro tristísimo. Para los que hemos leído a Kafka, otras obras, entendemos a partir de este libro por qué ese manto de oscuridad, esa niebla oscura en la literatura de Kafka. Uno lo puede entender a partir de este libro. Porque aquí lo que se narra es la pésima relación que tuvo Kafka con su padre. Y el mal padre que fue Kafka, padre en su manera de tratarlo, en su rigidez dogmática, en su judaísmo ideológico, etc. Carta al Padre para poder entender la mente de Kafka. Otro libro que leímos es un libro que ganó el premio Pulitzer a la mejor biografía del escritor irlandés norteamericano Frank McCourt, Las cenizas de Ángela. Es un libro triste, es un libro amargo, es uno de esos libros que te emociona, te enoja, te desanima. Una de las cosas que me desanima de este libro es comprobar cómo la religión mal encarada puede llevar a tanta gente a cometer tonterías y estupideces a partir de una concepción religiosa equívoca, y cómo el poder religioso mantiene a propósito a la gente en la ignorancia con el propósito de manipularlos. Eso se observa patente en este libro que Frank McCourt empezó a escribir después de jubilado.
Cuando se jubiló, se convirtió en bestseller. Y todas sus obras las escribió después de jubilado. Sí, habiendo sido profesor de literatura durante muchos años, nunca se atrevió a publicar o escribir, y lo hizo cuando se jubiló. Los 3 últimos libros que leí este mes son relecturas, porque como estoy terminando ya un libro sobre violencia hacia varones, que se va a llamar El abuso invisible, decidí leer algunos libros sobre violencia y algunos libros sobre masculinidad. No hay muchos, por lo menos en castellano, no hay muchos. Este librito, que lo había leído hace ya algunos años, lo leí en México. De hecho, este libro lo conseguí en México, aunque el autor es argentino. Sergio Sinaí es un ensayista en la masculinidad tóxica, y él demuestra en estas páginas cómo la masculinidad mal entendida, mal enfocada, se convierte en tóxica e intoxica no solamente a los varones, sino intoxica a todas las personas que están a su alrededor. Así que es un muy buen análisis para enterarse de qué es lo que es la masculinidad tóxica. Releí un libro que había leído hace unos 9 años. También la copia la compré en Argentina. Lo compré en Argentina, pero no lo leí allá, lo leí cuando llegué a España. Marie-France Irigoyen, El abuso de debilidad. Marie-France Irigoyen, que fue la autora, es una psiquiatra, que escribió el libro El acoso moral. En este libro, que trata mucho sobre narcisismo y abuso narcisista, que presenta cómo los narcisistas abusan de la debilidad de sus víctimas. El narcisismo está presente entre varones y también entre mujeres. Y como yo estoy escribiendo el libro Abuso Invisible para contar y hablar sobre la violencia que sufren muchísimos varones que en general lo callan, decidí releer este libro. Y el último fue el libro escrito por el psicólogo ítalo-colombiano Walter Rizzo, Intimidades masculinas. Este libro ya tiene varios años. Sé que ha sido reeditado, yo tengo las reediciones en varias ocasiones. Es un muy buen libro donde narra más o menos como Sinaí en qué ha quedado la masculinidad vista con los enfoques tóxicos del sexismo, del machismo, del androcentrismo. Es un muy buen análisis psicológico, muy bueno para entender el problema de la masculinidad, y lo releí porque una parte del libro que yo estoy escribiendo trata sobre cómo la ideología, la cultura y los estereotipos han creado y han permitido tanto abuso hacia varones. Así que este mes leímos todos estos libritos, que suman 10. Así que seguimos con la práctica de leer más o menos 10 libros al mes. Así que estas son las lecturas del mes de octubre. Un gusto de haberles saludado. No se olviden de hacer like, de suscribirse al canal, de recomendarlo. Y si tienes alguna pregunta sobre estos libros o sobre libros, o quieres proponerme lecturas, no dudes en escribirme, comentar. Y yo suelo contestar todos los comentarios. Un gusto de saludarles.